Imagina, por un momento, que eres el único sonido en una sala de conciertos infinita. Una sala tan grande que contiene 1.000 millones de 1.000 millones de salas de conciertos más pequeñas. Cada una de ellas tiene su propio escenario, su propio público, sus propias sinfonías tocando en silencio. Y tú estás gritando lo más fuerte que puedes, esperando que alguien, en algún lugar, te escuche, pero nadie responde. El silencio es ensordecedor. Esto, en esencia, es la paradoja de Fermi, y es una de las preguntas más desconcertantes que la ciencia ha intentado responder durante más de 70 años. Si el universo es realmente tan incomprensiblemente vasto, si contiene cientos de 1.000 millones de galaxias, cada una con cientos de 1.000 millones de estrellas, cada una potencialmente rodeada de planetas, entonces, ¿dónde diablos están todos? ¿Dónde están los extraterrestres? Durante siglos, la humanidad miró hacia las estrellas con una mezcla de asombro y soledad. Nos preguntamos si estábamos realmente solos, si éramos una anomalía cósmica, o si simplemente aún no habíamos escuchado el llamado de nuestros hermanos estelares. Pero a medida que la ciencia ha avanzado, a medida que hemos construido telescopios cada vez más poderosos, a medida que hemos lanzado naves espaciales hacia los límites conocidos del cosmos, la respuesta sigue siendo un silencio abrumador. Y mientras escuchas esto, quizás en la cama, en la oscuridad, rodeado por el silencio de tu propia noche, te preguntas lo mismo que se preguntaron los grandes científicos. ¿Estamos realmente solos en este vasto universo? Hoy vamos a explorar una de las preguntas más fundamentales de la existencia humana. No te prometo que descubriremos la respuesta definitiva, porque honestamente nadie la sabe todavía. Pero lo que sí te prometo es que entenderás exactamente por qué esta pregunta es tan profundamente importante. ¿Por qué los astrobiólogos pierden el sueño pensando en ella? ¿Y por qué incluso si existen miles de civilizaciones inteligentes ahí fuera, podría haber razones completamente científicas y lógicas por las que aún no nos hemos encontrado? Antes de sumergirnos en las posibilidades abrumadoras y los misterios que rodean esta pregunta, necesitamos establecer el escenario cósmico. Para entender verdaderamente la paradoja de Fermi, primero necesitas comprender las escalas astronómicas con las que estamos tratando. Verás, nuestro cerebro simplemente no está equipado para comprender números verdaderamente grandes. Somos criaturas que evolucionamos en un planeta pequeño, rodeados de distancias que podemos recorrer a pie o en días viajando. Nuestros antepasados nunca necesitaron concebir distancias de trillones de kilómetros. Pero aquí está la realidad. La luz, la cosa más rápida que existe en nuestro universo, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que en un segundo, la luz puede rodear la Tierra 7 veces. Parece rápido, ¿verdad? Pero aquí viene lo verdaderamente humillante. La luz de nuestro Sol tarda 8 minutos y 18 segundos en llegar a la Tierra. Simplemente 8 minutos. Eso significa que si el Sol explotara en este exacto momento, no lo sabríamos durante más de 8 minutos. Estaríamos hablando tranquilamente, creyendo que todo está bien, mientras una ola de destrucción se acerca a la velocidad de la luz. Ahora, esa fue solo la distancia al Sol, nuestra estrella más cercana. Pero espera, la siguiente estrella más cercana a nosotros se llama Próxima Centauri y está a 4.24 años luz de distancia. Eso significa que la luz que ves proveniente de Próxima Centauri hoy comenzó su viaje hacia aquí hace más de 4 años. 4 años. La luz ha estado viajando durante 4 años y todavía no alcanza nuestros ojos. Si quisiéramos enviar una sonda a Próxima Centauri con la tecnología actual, tomaría unos 80.000 años llegar allí. 80.000 años. Eso es 30 veces más tiempo de lo que nuestra especie ha existido. Y Próxima Centauri es la estrella más cercana a nosotros. Es prácticamente nuestro vecino cósmico. Ahora ampliemos el zoom. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene estimadamente entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. La mayoría de los astrónomos modernos usan 200.000 millones como cifra estándar. 200.000 millones. Eso es más estrellas de las que hay granos de arena en todas las playas de la Tierra. Cada una de esas estrellas podría tener sus propios planetas orbitando alrededor. De hecho, sabemos que es así. Los telescopios espaciales han descubierto miles de exoplanetas en los últimos 30 años. Pero la Vía Láctea es solo una galaxia, solo una. El telescopio espacial Hubble realizó un experimento profundo hace años, donde apuntó a una pequeña mancha de cielo,
aproximadamente el tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo. Una mancha completamente oscura, aparentemente vacía. Cuando los astrónomos revelaron las imágenes, descubrieron que en esa diminuta mancha había más de 3.000 galaxias. 3.000 galaxias en una área que es incomprensiblemente pequeña, y eso fue solo lo que Hubble pudo ver. El telescopio espacial James Webb, nuestro nuevo ojo más poderoso en el cielo, ha encontrado incluso más. Los astrónomos estiman conservadoramente que hay cientos de 1.000 millones de galaxias en el universo observable. Algunos sugieren que podría haber 2 billones de galaxias, y cada una contiene miles de millones de estrellas. Los números se vuelven tan grandes que simplemente dejan de significar algo para la mente humana. Es como si dijera un número tan grande que tu cerebro simplemente lo rechaza como demasiado absurdo para ser real. Pero es real. Es completamente, absolutamente real. Esto nos trae a uno de los argumentos más convincentes para la existencia de vida extraterrestre: las matemáticas puras. Un astrónomo y un físico llamados Frank Drake y Carl Sagan pensaron en esto en los años 60. Drake creó una ecuación, la ecuación de Drake, que intenta estimar cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir en nuestra galaxia. La ecuación toma en cuenta varios factores: cuántas estrellas se forman en la galaxia cada año, cuántas de esas estrellas tienen planetas, cuántas de esos planetas podrían albergar vida, en cuántos de esos planetas podría evolucionar la vida inteligente, cuánto tiempo duran típicamente esas civilizaciones y así sucesivamente. Cuando Drake y Sagan trabajaban en los números, usando estimaciones que consideraban conservadoras, llegaron a una conclusión sorprendente. Debería haber decenas de miles de civilizaciones inteligentes solo en la Vía Láctea. Decenas de miles, solo en nuestra galaxia. Si aplicamos los mismos principios al universo observable completo, los números se vuelven astronómicos. Deberían haber civilizaciones por todas partes, en algún lugar cercano, en términos cósmicos. Deberían haber señales de radio viajando a través del espacio. Deberían haber estructuras megascópicas construidas por seres inteligentes. Deberían haber evidencia, en algún lugar, de que no estamos solos, pero no la hay. Y ese es el problema. Ese es el silencio ensordecedor que ha perseguido a los astrobiólogos durante décadas. En 1974, Carl Sagan estaba tan convencido de que debería haber vida extraterrestre detectada por ahora que envió un mensaje a través del universo. Trabajó con Frank Drake para crear el mensaje de Arecibo, una transmisión de radio dirigida hacia un cúmulo globular de estrellas llamado Messier 13, a unos 25.000 años luz de distancia. El mensaje contenía información sobre nuestras matemáticas, nuestra química, nuestro ADN, nuestro sistema solar y nuestras personas. Era una tarjeta de presentación cósmica. Sagan enviaba nuestro mensaje al universo, esperando que alguien en algún lugar lo recibiera y supiera que existíamos. Ahora, piensa en eso por un momento. La señal de Arecibo ha estado viajando durante casi 50 años. Va viajando a la velocidad de la luz, sin disminuir, sin detenerse, atravesando el vacío del espacio interestelar. Pero no llegará al cúmulo globular Messier 13 durante aproximadamente otros 25.000 años. Y si alguien allá recibe el mensaje, si decodifican el mensaje y deciden responder de inmediato, nuestra respuesta no llegará aquí hasta dentro de 50.000 años más. Medio siglo de espera simplemente para saber que el mensaje fue recibido. Es una perspectiva asombrosamente humillante. Entonces aquí estamos, en un universo que debería estar lleno de vida según las matemáticas, en un cosmos que debería estar burbujeando de civilizaciones, en una realidad que debería estar resonando con transmisiones de radio de miles de mundos inteligentes, y sin embargo, tenemos nada más que silencio, completo y absoluto silencio. Sagan se dio cuenta de esto hace décadas, y lo llamó la Gran Silencio. Es silencio que se ha estado escuchando durante toda la historia de nuestra especie. Cada noche, cuando miramos hacia arriba y vemos las estrellas, ese silencio está ahí, esperando, observando, nunca respondiendo. Ahora bien, es hora de explorar una verdad incómoda que muchos astrónomos están empezando a comprender. Quizás hemos estado buscando equivocadamente. Cuando Jill Tarter, una de las figuras principales en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI como la llamamos, comenzó su carrera, ella y sus colegas asumieron que los extraterrestres primitivos usarían radio. Sabemos que nosotros usamos radio, es lo obvio. Parece lógico que una civilización que alcanza el espacio también aprenda a transmitir mensajes de radio.
Pero aquí está el problema. La radio es una forma de comunicación increíblemente ineficiente. Requiere una cantidad enorme de energía para enviar una señal lo suficientemente fuerte como para atravesar el espacio interestelar. La potencia requerida es exponencial. Cuanto más lejos desees enviar una señal, más energía necesitas. Para enviar una señal lo suficientemente fuerte como para que pudiera ser detectada en otra galaxia, necesitarías una cantidad de energía que ni siquiera podemos imaginar. Pero espera, hay algo más. Incluso si los extraterrestres emitieran señales de radio constantemente, el espacio es tan incomprensiblemente vasto que la mayoría de esas señales simplemente se dispersarían en la nada. La probabilidad de que una de nuestras antenas parabólicas, a pesar de ser sofisticadas, apuntara exactamente en el lugar correcto en el momento correcto, es infinitesimal. Es como si en una noche despejada alguien en Japón encendiera una linterna y apuntara al cielo, esperando que alguien en Argentina la viera. Es virtualmente imposible. Además, piensa en esto. Hemos estado emitiendo radio intentado durante apenas 100 años. 100 años en una galaxia que tiene aproximadamente 13.000 millones de años de antigüedad. Es como si una persona en un planeta girara una linterna durante un segundo, en un periodo de tiempo que equivale a 1.000 millones de años. ¿Qué son las probabilidades de que alguien la vea? Son prácticamente cero. Y luego está el problema del tiempo. La vida inteligente no existe eternamente. Miremos nuestro propio planeta. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 150 millones de años. Eso es una cantidad incomprensible de tiempo, más larga que la historia registrada de la humanidad por un factor de 5.000. Y sin embargo, todos desaparecieron en una tarde cósmica, cuando un asteroide chocó contra la península de Yucatán hace 66 millones de años. Nuestra especie, Homo sapiens, existe desde hace solo aproximadamente 300.000 años. Nuestra civilización moderna, la civilización tecnológica, tiene solo unos pocos miles de años. Nuestra era de radio tiene apenas 100 años. 100 años en 13.000 millones de años. Es como si tu vidrio de agua representara los 13.000 millones de años de la historia del universo, y una gota fuera todo el tiempo que la humanidad ha tenido tecnología de radio. Es absurdo. Ahora piensa en otros mundos. Incluso si la vida inteligente fuera común, incluso si en una de cada 1.000 estrellas tuviera un planeta con vida inteligente, que es una estimación que muchos astrónomos considerarían generosa, la civilización en ese planeta podría haber florecido hace 1 millón de años, o hace 1 millón de años se extinguieron, o aparecerán en 1 millón de años, mucho después de que nuestra civilización se haya desmoronado. El universo es como un libro escrito en idiomas diferentes, cada página llegando en momentos diferentes, con los autores nunca viviendo al mismo tiempo. La ventana de tiempo durante la cual dos civilizaciones inteligentes podrían coexistir, podrían ser detectables mutuamente, es infinitesimalmente pequeña comparada con la edad del universo. Durante estos 100 años en los que hemos estado transmitiendo accidentalmente nuestra presencia al cosmos, a través de nuestras transmisiones de radio, nuestros radares militares, nuestras transmisiones de televisión, hemos convertido efectivamente a la Tierra en un pequeño faro gritando en la oscuridad. Alguien podría estar escuchando, alguien podría estar observando. Pero debido a las distancias involucradas, incluso si nos estuvieran observando, la luz de nuestras emisiones de radio apenas ha llegado a las estrellas más cercanas. Los astrónomos estiman que nuestro bubble de radio, la región del espacio donde nuestras transmisiones han alcanzado, se extiende solo aproximadamente 100 años luz de la Tierra. 100 años luz. Eso parece enormemente grande, ¿verdad? Pero en la escala de la galaxia, la Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Nuestro bubble de radio es una millonésima parte del volumen de toda la galaxia. Es completamente insignificante. Cualquiera que no esté exactamente en esa pequeña región, que es virtualmente todo, simplemente no sabe que existimos. Y luego está la cuestión de si alguien incluso estaría buscando. Nosotros enviamos nuestro mensaje de Arecibo hace casi 50 años. ¿Pero por qué? ¿Estamos locos? Algunos dirían que sí, porque cualquier civilización que nos escuche sabría exactamente dónde estamos. Sabrían que hay un planeta lleno de vida inteligente aquí, a estas coordenadas exactas, en esta región del espacio. Si esa civilización fuera malévola, si fueran conquistadores espaciales, si tuvieran motivaciones que entraran en conflicto con las nuestras, entonces hemos hecho algo que podría ser describido como la cosa más estúpida que una especie joven podría hacer. Anunciamos nuestra ubicación exacta en el universo. Stephen Hawking, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo,
reconoció este problema. Argumentó que si hay vida extraterrestre y nos detectan, el contacto podría ser desastroso. Como escribió en su libro, la presencia de extraterrestres inteligentes en el universo sería una cosa extraordinaria. Pero sería ingenuamente confiado creer que serían benevolentes hacia nosotros. La historia de la Tierra ofrece amplios ejemplos de civilizaciones más avanzadas encontrándose con civilizaciones menos avanzadas, y el resultado es raramente positivo para el grupo menos avanzado. Hawking argumentaba que podríamos ser observados pasivamente, que podrían haber civilizaciones inteligentes en el universo, que simplemente eligen no contactar especies jóvenes como la nuestra. Esta idea llevó a un concepto llamado la hipótesis del zoológico. La idea es que quizás hay una civilización cósmica galáctica que conoce sobre nosotros. Quizás nos están observando. Quizás incluso tienen reglas sobre interferir con especies en desarrollo. Piensa en ello como si fuéramos animales en un zoológico, observados pero nunca directamente perturbados. La civilización galáctica más avanzada podría haber decidido que dejarían que las especies jóvenes se desarrollen de forma natural, sin intervención. Es una idea desconcertante. Significa que podría haber vida inteligente observándonos en este mismo momento, registrando nuestro comportamiento, estudiándonos, pero manteniendo una distancia lejana que no nos permite nunca conocerlos directamente. Nunca sabremos si estamos siendo observados, nunca lo sabremos. Pero hay otra posibilidad y es mucho más oscura. Es una idea que ha aterrorizado a los astrobiólogos durante años. Se llama el Gran Filtro, y es posiblemente la solución más aterradora a la paradoja de Fermi. La lógica del Gran Filtro es sencilla pero devastadora. Dice así: si la vida y la inteligencia son comunes en el universo, entonces debería haber extraterrestres por todas partes. Deberíamos haber sido contactados. Deberíamos ver evidencia de civilizaciones antiguas, pero no vemos nada. El silencio es completo. Entonces, hay un gran filtro en algún lugar, una barrera fundamental que previene que la vida evolucione en civilizaciones tecnológicas avanzadas. Este filtro podría estar en el pasado, lo que significaría que la vida simple es increíblemente rara en el universo. Podría ser que somos una anomalía, una fluctuación de probabilidad imposiblemente rara, o podría estar en el futuro. Si está en el futuro, significa que la vida inteligente típicamente evoluciona, pero luego se autodestruye poco después de alcanzar la tecnología avanzada. Significa que el universo está lleno de esqueletos de civilizaciones que cometieron un error fatal. Tal vez descubrieron la fisión nuclear y se destruyeron a sí mismas en guerras. Tal vez crearon inteligencia artificial que los aniquiló. Tal vez desencadenaron algún tipo de catástrofe ambiental que hizo su planeta inhabitable. O tal vez, en su búsqueda de poder ilimitado, accidentalmente crearon un agujero negro microscópico que consumió su planeta entero. El Gran Filtro sugiere que hay algo, en algún punto del camino de la evolución de una especie hacia la civilización inteligente espacial, que mata prácticamente todas ellas. Y si el filtro está en el futuro, entonces hemos ya cruzado esa línea. Estamos condenados. Somos una civilización inteligente avanzada que está destinada a destruirse a sí misma. Quizás pronto. Es una idea que mantiene despiertos a los futuristas. Porque si el Gran Filtro está en el futuro, podría explicar el silencio. Explica por qué no hay respuesta a nuestros mensajes. No es porque no hay nadie ahí afuera, es porque aquellos que llegaron donde estamos ahora ya no existen, se destruyeron a sí mismos. Carl Sagan tenía una forma más esperanzadora de pensar sobre esto. Sugirió que tal vez la vida inteligente siempre lleva a la autodestrucción, pero quizás algunos logran aprender a cooperar. Quizás algunos logran encontrar el camino hacia la paz global. Quizás algunos se vuelven sabios lo suficiente para evitar el Gran Filtro. Y esos, los que logran evitarlo, los que logran sobrevivir al umbral peligroso, esos serían las civilizaciones que podrías contactar. Pero serían extraordinariamente raros, increíblemente raros, tan raros que incluso si existieran en cantidad sustancial, el universo sería tan vasto que la probabilidad de que alguna vez nos encontremos sería prácticamente nula. Déjame decirte algo sobre las probabilidades en espacios grandes. Imagina una piscina olímpica. Ahora imagina que cada molécula de agua en esa piscina representa un exoplaneta potencial en la galaxia. Una piscina olímpica contiene aproximadamente 2.150.000 millones de billones de moléculas de agua. 2.150.000 millones de billones. Ahora,
Imagina que exactamente una de esas moléculas tiene vida inteligente. Una. Ahora, sin mirar, intenta encontrar esa molécula. Tienes una oportunidad en 2.150.000 millones de billones de encontrarla. Esas son las posibilidades de que simplemente por casualidad, dos civilizaciones espaciales emerjan lo suficientemente cerca como para detectarse mutuamente. Y eso es solo en una piscina. En toda la galaxia, el número de mundos potenciales es incalculablemente mayor. Ahora bien, todo esto asume que los extraterrestres serían como nosotros. Pero ¿y si no lo fueran? ¿Y si la vida en el universo toma formas tan exóticas y extrañas que ni siquiera la reconoceríamos como vida? Hubo un momento en la historia de la biología cuando todos asumieron que la vida requería ciertos ingredientes. Requería luz solar, requería agua, requería temperaturas moderadas, requería condiciones que eran fundamentalmente similares a las de la Tierra. Pero luego, en 1977, los científicos descubrieron algo que destrozó esa suposición. Descubrieron un nuevo tipo de comunidad biológica completamente inesperada. Era en el fondo del océano, en lugares llamados respiraderos hidrotermales. Estos son grietas en la corteza terrestre donde el agua supercalentada, a temperaturas que alcanzan 430 grados Celsius, hierve hacia arriba desde las profundidades del planeta. El agua está tan caliente que podría derretir el plomo. Es tan ácida y mineral rica que hería tu piel en segundos. Es completamente oscuro. No hay luz solar, no hay fotosíntesis. Parece un infierno. Y sin embargo, alrededor de estos respiraderos existe un ecosistema completo de vida. Hay bacterias, hay tubos de gusanos de 3 metros de largo. Hay criaturas que parecen alienígenas porque, en cierto sentido, lo son. Son alienígenas en la Tierra. Toda esa vida depende de quimiosíntesis, no fotosíntesis. Obtienen su energía del azufre y otros minerales, no del sol. Es un ecosistema alternativo, una forma completamente diferente de que la vida puede existir. Este descubrimiento fue revolucionario porque significaba que la vida podría existir bajo circunstancias que antes creíamos imposibles. Si la vida puede florecer en los respiraderos hidrotermales en la Tierra, podría florecer en lugares similares en otros planetas. Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano subterráneo vasto, cubierto por una corteza de hielo. Debajo de ese hielo está oscuro, no hay luz solar, no hay fotosíntesis, pero podría haber respiraderos hidrotermales en el fondo de ese océano. Y si es así, podría haber vida allí. Vida que nunca vería el sol, que nunca sabría que existe un universo más allá de su océano helado. Enceladus, luna de Saturno, tiene un océano similar. Titán, otra luna de Saturno, tiene lagos de metano líquido en su superficie. Lagos de un hidrocarburo que podría disolver sustancias químicas de maneras que el agua no puede. Podría haber química exótica ocurriendo en esos lagos que sustentara una forma de vida completamente diferente a la que conocemos. Ahora, imagine si este tipo de vida es común. Imagine si cada planeta con agua subterránea, cada luna con un océano escondido, cada mundo con química exótica potencial tiene vida. Podría haber miles de millones de mundos con vida, pero la vida inteligente, la vida que construye máquinas y emite señales de radio, podría ser extraordinariamente rara. Podría ser que haya quizás una civilización inteligente por cada 100.000 millones de planetas con vida. Eso significaría que en toda la galaxia de 200.000 millones de estrellas podría haber solo un puñado de civilizaciones inteligentes, tal vez apenas 5 o 10, esparcidas entre cientos de mil millones de estrellas separadas por los años luz. Los tiempos tan vastos que ningún contacto es posible. Quizás estamos más solos de lo que jamás pudimos haber imaginado. Pero espera, hay otro factor que los astrobiólogos están comenzando a considerar seriamente. Y es el factor del tiempo, una vez más, pero de una manera diferente. La vida inteligente surgió en la Tierra hace apenas unos pocos millones de años, si contamos a nuestros antepasados directos. Pero la Tierra tiene 4.600 millones de años. Eso significa que el 99.999% de la historia de la Tierra transcurrió sin seres inteligentes. Toda la era de los dinosaurios pasó sin inteligencia. Toda la historia de los primeros océanos, toda la edad de hielo, toda la era de los reptiles gigantes, sin una mente consciente que lo presenciara. Ahora, considera esto. La Vía Láctea tiene aproximadamente 13.100 millones de años. Es más vieja que el Sistema Solar.
Las estrellas que la componen surgieron en diferentes épocas. Algunas se formaron hace 13.000 millones de años, otras hace solo unos pocos mil millones. Esto significa que potencialmente algunas civilizaciones en la galaxia podrían tener una cabeza de inicio de miles de millones de años sobre nosotros. Podrían ser tan avanzados que ya hemos consumido desde hace eones, o trascendido, o abandonado este espacio. Un astrofísico llamado Michael Tipler pensó en esto. Sugirió que si la vida inteligente es algo común, entonces debería haber lo que él llamó velas solares fotonimpulsadas, máquinas gigantescas propulsadas por luz láser enfocada, viajando a través de la galaxia en gran número. Si hay civilizaciones antiguas, deberían haber colonizado toda la galaxia hace millones de años. Deberían estar en todas partes. El argumento es que la galaxia es lo suficientemente vieja que cualquier civilización que surja temprano debería haber tenido el tiempo de colonizar completamente todo el lugar. Deberían estar aquí mismo, y sin embargo, no lo son. O si lo son lo suficientemente avanzados que ni siquiera podemos concebirlos, y están pasando desapercibidos. Luego está el problema de la comunicación interestelar en general. Digamos que si encontramos una forma de contactar a otra civilización, digamos que de alguna manera enviamos un mensaje. Es 400 años luz de distancia. Esperamos. Pasan 400 años antes de que el mensaje llegue. Luego esperamos nuevamente. Pasan 400 años antes de que su respuesta regrese. 800 años totales de espera por una conversación de ida y vuelta. La persona que envió el mensaje original hace tiempo estaría muerta. Toda la civilización que las envió podría haber cambiado completamente. El gobierno que existía cuando se envió el mensaje podría haber sido reemplazado. La tecnología que usaron para enviar el mensaje podría ser completamente obsoleta. La comunicación interestelar, incluso si es posible, es tan lenta que efectivamente equivale a ninguna comunicación en absoluto. Es como si dos personas quisieran tener una conversación, pero cada frase tardara 800 años en llegar. No es una conversación, es un monólogo. Es uno gritando en la oscuridad, esperando escuchar un eco que solo llegará después de que el mundo haya cambiado más allá del reconocimiento. Ahora bien, hemos estado asumiendo que el contacto sería directo, que las señales de radio viajarían por el espacio, pero quizás estemos pensando en esto completamente equivocado. Quizás los extraterrestres no usan radio en absoluto. Tal vez usan formas de comunicación que ni siquiera podemos imaginar. Quizás usan gravedad, quizás usan fenómenos cuánticos, quizás usan métodos que de hecho existen, que conocemos que son físicamente posibles, pero que nuestra tecnología actual simplemente no puede detectar. Sería como si un microorganismo en una gota de agua intentara detectar a un humano usando equipos que solo pueden medir moléculas. El humano estaría allí mismo, caminando junto a la gota, pero el microorganismo nunca lo sabría, porque sus herramientas son demasiado primitivas para detectar algo tan vasto. Quizás así es como es. Quizás hay civilizaciones inteligentes a solo unos años luz de distancia, usando formas de comunicación y tecnología que simplemente están más allá de nuestra capacidad de comprensión o detección. Podrían estar literalmente junto a nosotros, en el espacio local, y nunca lo sabríamos. Sería el máximo silencio. Completa invisibilidad. El universo lleno de vida, el cosmos burbujeando con inteligencia, y nosotros ciegos, sordos, incapaces de percibir nada de eso. Déjame preguntarte algo que creo que merece ser considerado en los comentarios. Después de aprender todo esto, después de comprender las escalas cósmicas, después de entender los problemas de la detección, después de considerar el gran filtro y las probabilidades exponenciales, ¿sigues creyendo que estamos solos? ¿O crees que hay vida inteligente ahí fuera? Simplemente no en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la tecnología correcta para encontrarnos. Es una pregunta profunda. Comparte tus pensamientos en los comentarios. He leído comentarios desde hace años, y siempre me fascina cómo piensan las personas sobre estas cosas. Si tu mente está siendo volada en este momento, considera golpear ese botón de me gusta. Ayuda a los exploradores espaciales curiosos como tú a descubrir estos misterios cósmicos. Y si aún no te has suscrito, únete a nuestra comunidad. Nos encantaría tenerte aquí mientras continuamos explorando los secretos del universo. Ahora, volvamos a los intentos reales de encontrar vida extraterrestre. Durante las últimas décadas, hemos estado buscando de formas cada vez más sofisticadas. El proyecto SETI,
el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, ha estado analizando los datos de ondas de radio desde 1968. Han escaneado literalmente miles de estrellas, han analizado millones y millones de señales de radio, y de toda esa búsqueda ha habido exactamente una anomalía intrigante que nunca fue completamente explicada. Se llama el señal WOW. El 24 de agosto de 1977, un astrónomo llamado Jerry Ehman estaba revisando impresiones de computadora del radiotelescopio Big Ear en la Universidad de Ohio. El radiotelescopio había estado escaneando los cielos durante horas, buscando cualquier emisión de radio inusual. Y entonces, Jerry vio algo. La computadora había registrado una serie de puntos y guiones que representaban la intensidad de una señal de radio. Una parte de esa serie, una sección específica, era significativamente más fuerte que el ruido de fondo. Era una señal clara, coherente, anómala, y Jerry escribió en el margen, «Wow». Solo esa palabra, «Wow», porque era sorprendente, era real, no parecía ser ruido, parecía ser una señal propositiva. Los astrónomos intentaron inmediatamente retransmitir hacia la misma ubicación, pero la señal nunca volvió a aparecer, nunca fue detectada nuevamente, a pesar de años de búsqueda repetida. Nunca se encontró una explicación. Había sido una anomalía de una sola vez. Algo en el cielo había emitido una transmisión de radio detectable que duró solo unos momentos y luego desapareció. Durante años, algunos astrónomos especularon que podría haber sido una vela de luz alienígena que pasaba, un barco intergaláctico acelerado por un láser, transmitiendo mientras pasaba. Otros sugirieron que era simplemente un satélite perdido de la Tierra o una reflexión accidental de una transmisión de radio. Nunca lo sabremos. El señal WOW sigue siendo un misterio sin resolver. Es como si el universo hubiera susurrado en nuestra dirección y luego se rehusara a hablar nuevamente. Pero ese evento mostró que sabemos cómo buscar vida si simplemente emitiera en las frecuencias de radio correctas. El problema es que hemos estado buscando en apenas una pequeña fracción del espectro electromagnético. Es como si dijeras que estás buscando un libro en una biblioteca que contiene 1 billón de libros y solo has mirado 30 libros. Podrías haber pasado las palabras exactas que buscas sin darte cuenta. Luego está el hecho de que muchos de los radiotelescopios que usamos para la búsqueda SETI son simplemente observatorios que hacen otra investigación. El radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, que fue uno de los más poderosos instrumentos jamás construidos por la humanidad, se derrumbó en 2020 tras sufrir daño de huracanes. Fue una pérdida real para la ciencia. Pero la mayoría de nuestras búsquedas SETI han sido asignadas de observatorios que usan el tiempo que queda después de hacer su investigación primaria. Es como si alguien te pidiera que buscaras un artículo perdido en un almacén gigante, pero solo pudieras hacerlo durante los últimos 5 minutos antes de que cierren cada día. Algunos astrónomos estiman que si continuamos con las búsquedas de SETI al ritmo actual, considerando el número de frecuencias y ubicaciones del cielo que tenemos que escanear, nos tomaría 1000 años escanear completamente el espacio local. 1000 años. Y eso es solo si la vida usa radiofrecuencias. Si usan un método completamente diferente, entonces mi búsqueda completa sería una basura. Estaríamos escaneando los canales equivocados, esperando por un llamado que nunca llegaría. Dicho esto, en los últimos años ha habido un cambio en cómo buscamos. Los astrónomos han comenzado a buscar mensajes muy débiles, en lugar de solo buscar transmisiones poderosas. La idea es que incluso una civilización primitiva podría enviar una transmisión enfocada, una transmisión dirigida a un destino específico, que sería mucho más débil que una transmisión de energía amplia dirigida a todo el cielo. Si una civilización avanzada quisiera contactar otras civilizaciones, podrían enviar mensajes enfocados, eficientes en energía, a múltiples destinos específicos. Seríamos uno de esos destinos, pero esos mensajes serían extremadamente débiles. Tan débiles que nuestros telescopios apenas podrían detectarlos. Además, los astrónomos ahora están considerando buscar en el espectro de luz visible. Quizás las civilizaciones usan pulsos de láser para comunicarse. Un láser es coherente, enfocado, eficiente en energía. Si hay una civilización que quisiera enviar un mensaje a través de años luz, un láser sería una forma mucho más inteligente que la radio. Así que algunos astrónomos están instalando detectores en los telescopios que buscan específicamente en pulsos de láser, inusualmente regulares en el espectro visible.
Son búsquedas que aún están en su infancia, pero son búsquedas que podrían tener éxito. También ha habido un cambio en cómo pensamos sobre dónde buscar. Durante mucho tiempo, SETI se enfocó en estrellas similares a nuestro Sol. El pensamiento era que estrellas como nuestro Sol producen condiciones estables para planetas similares a la Tierra, y planetas similares a la Tierra producen vida similar a la vida en la Tierra. Pero ahora, los astrónomos se dan cuenta de que podría haber vida alrededor de estrellas completamente diferentes. Podría haber vida alrededor de enanas rojas, que son mucho más pequeñas y más frías que nuestro Sol. Podría haber vida alrededor de estrellas binarias donde dos estrellas orbitan una a la otra. Podría haber vida orbitando agujeros negros. En 2020, los astrónomos descubrieron algo intrigante. Un exoplaneta, un mundo que orbita una estrella distante, fue encontrado orbitando en lo que se llama la zona habitable de una enana roja. Esto significa que el planeta está en la distancia correcta de su estrella para que el agua líquida exista en su superficie. El planeta se llama Próxima Centauri b y está solo a 4.2 años luz de distancia. 4.2 años luz. Es el planeta más cercano a la Tierra que sabemos que podría albergar vida. Está tan cerca, en términos cósmicos, que algunos astrónomos se han preguntado si deberíamos considerarlo como un destino posible para una misión futura, para una nave espacial con tecnología que podríamos desarrollar en los próximos 100 años. Próxima Centauri b estaría a unos 1000 años de distancia. 1000 años. Eso es menor que el tiempo que ha existido la civilización occidental. Es audaz. Es casi imposible de imaginar, pero no es completamente imposible. Si pudiéramos construir una nave con los recursos correctos, si pudiéramos apoyar a los viajeros durante 1000 años, podrían llegar a Próxima Centauri b, y cuando llegaran, podrían buscar evidencia de vida. Podrían buscar estructuras artificiales, podrían buscar transmisiones de radio. Tal vez, al fin, encontraríamos nuestra respuesta. Pero aquí está el problema con esa propuesta. 1000 años es un tiempo extraordinariamente largo. La civilización que envía la nave probablemente será completamente irreconocible para la que llegue. La tecnología habrá cambiado más allá del reconocimiento. Los objetivos, los valores, la cultura podría ser completamente diferente. Es como si antiguos romanos intentaran construir una máquina de tiempo y de alguna manera lo lograran. Pero la máquina no llegaba hasta ahora, sino hasta hace 1000 años en el futuro. ¿Creen que los navegantes serían capaces de comunicarse con nosotros? ¿Creen que reconocerían el mundo en el que aterrizaran? Probablemente no. El mundo habría cambiado más allá del reconocimiento. Entonces, tal vez la pregunta no es si encontraremos a los extraterrestres. Tal vez la pregunta es, ¿deberíamos intentar encontrarlos? ¿Cuáles serían las consecuencias? En 1992, Carl Sagan fue entrevistado por el Senado de los Estados Unidos sobre el tema de la vida extraterrestre. Fue un momento extraordinario. Un científico de renombre mundial hablando ante los legisladores del país más poderoso del mundo sobre la posibilidad de vida inteligente. Y lo que Sagan les dijo fue profundo. Dijo que el descubrimiento de vida extraterrestre, incluso vida microbiana simple, sería uno de los descubrimientos científicos más importantes jamás hechos. Cambiaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Si encontráramos que la vida surgió 2 veces independientemente, una en la Tierra y una en otro mundo, entonces sabríamos que la vida es probablemente común en el universo. Eso significaría que en quintillones de planetas, la vida habría surgido. Los océanos subterráneos de Europa, el metano de Titán, el interior de los asteroides, todo estaría potencialmente hirviendo de vida. El universo estaría vivo, pero los científicos actuales tienen una visión más cautelosa. Han considerado lo que se podría llamar la hipótesis del Su nuevamente, que existe un protocolo entre civilizaciones inteligentes para no interferir con especies jóvenes. Bajo este escenario, no nos contactarían porque es contra las reglas. Estaríamos bajo una especie de cuarentena cósmica hasta que alcancemos un cierto nivel de desarrollo. Es desalentador pensar en ello. Significa que podría haber un universo lleno de vida, pero estamos prohibidos de experimentarlo. Estamos en un corral, estamos en una reserva, estamos siendo observados pero nunca perturbados. En 2013, fue publicada una investigación que sugería que si hubiera un protocolo así entre civilizaciones inteligentes, tendríamos una manera de saber que existe. Los astrobiólogos razonaron que si hay una cuarentena cósmica, los observadores no interferirían con nosotros de ninguna manera. Ni siquiera responderían a nuestros mensajes.
nos dejarían completamente solos. Por otro lado, si no hay cuarentena, si cualquier civilización inteligente se contactaría con nosotros, entonces el silencio persistente que experimentamos sugiere que no hay nadie ahí escuchando, o no hay civilizaciones inteligentes lo suficientemente cercanas, o no hay civilizaciones inteligentes en absoluto. Es un argumento interesante. Dice que el silencio mismo es información. El hecho de que podamos enviar mensajes al universo durante décadas, el hecho de que podemos estar buscando durante 60 años, el hecho de que podamos incluso emitir accidentalmente nuestra presencia a través de la radiación de radio durante 100 años, y aún no hemos recibido ni un pip, ni una respuesta, ni la menor indicación de que alguien está ahí escuchando, tal vez eso nos diga algo importante. Tal vez nos dice que estamos solos. Tal vez nos dice que en este vasto universo, en toda su incomprensible enormidad, somos la única mente consciente de que existe. Somos la única especie que puede contemplar las estrellas. Somos la única cosa que sabe que existe. Si eso es verdad, tiene implicaciones profundas. Significa que la vida es extraordinariamente rara. Significa que la inteligencia es casi imposiblemente rara. Significa que en un universo de cientos de mil millones de galaxias, tal vez nosotros somos los únicos que vemos. Significa que somos especiales. No en un sentido religioso, sino en un sentido científico. Somos singulares. Somos únicos. Somos el único espejo en el que el universo puede verse a sí mismo. Pero aquí está lo verdaderamente desconcertante. Esto no necesariamente hace que la vida sea menos asombrosa. En realidad, lo hace más asombroso. Si somos solos, si somos la única inteligencia en este vasto cosmos, entonces tenemos una responsabilidad aún mayor. Tenemos la responsabilidad de proteger la vida, de preservar la conciencia, de asegurar que la capacidad del universo para conocerse a sí mismo no se extinga. Si no hay nadie más, entonces todo depende de nosotros. Todos nuestros actos, todas nuestras decisiones, todos nuestros logros y fracasos importan más que nada jamás en toda la historia cósmica. Porque si estamos solos y destruimos nuestra civilización, si nos matamos con armas nucleares, o si causamos el colapso ambiental de nuestro propio planeta, entonces la única mente consciente en el universo observable desaparece. Toda la historia, toda la ciencia, toda la música y el arte y la filosofía se apaga. El universo vuelve a ser lo que fue durante los primeros 13.000 millones de años. Un lugar sordo, ciego, inconsciente, solo rocas y energía, sin nadie para apreciarlos. Es una idea que debería cambiar cómo pensamos sobre nuestro futuro. Durante estos tiempos, en esta era moderna, hemos hecho algunos descubrimientos que afectan directamente a esta pregunta. El telescopio espacial James Webb, que fue lanzado en 2021, es probablemente el instrumento científico más poderoso jamás construido. Es nuestro ojo más agudo en el cielo, y ya ha encontrado cosas que lo cambian todo. En 2024, el James Webb capturó imágenes de las galaxias más antiguas jamás vistas. Galaxias tan antiguas que existieron solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Las galaxias estaban llenas de estrellas. Eso significa que en los primeros momentos del universo hubo oportunidades para que se formara vida. Hubo planetas. Hubo química compleja. Hubo potencial. Pero también el James Webb ha fotografiado cientos de nuevos exoplanetas. Ha identificado moléculas en las atmósferas de algunos de ellos. Moléculas como dióxido de carbono y metano. Esas moléculas son marcadores de lo que los astrobiólogos llaman gases biosignatura. No son definitivas. No significan que haya vida, pero son consistentes con los procesos biológicos. Significan que al menos la química compatible con la vida es común en el universo. Un exoplaneta en particular ha capturado la atención de los astrónomos. Se llama K2-18b y orbita una enana roja a unos 124 años luz de distancia. K2-18b está en la zona habitable de su estrella, lo que significa que el agua líquida podría existir en su superficie. Pero aquí está lo intrigante. El James Webb ha detectado moléculas en su atmósfera. Ha detectado dimetilsulfuro, DMM, una molécula que en la Tierra es producida por la vida, específicamente por el fitoplancton en los océanos. Ahora, el DMM tiene otras formas de formarse que no implican vida. Podría venir de volcanes, podría venir de química inorgánica,
Pero en la Tierra, en nuestro planeta, aproximadamente la mitad del DMM en la atmósfera viene del fitoplancton. La otra mitad viene de fuentes inorgánicas. Si K2-18b tiene una atmósfera con DMM, podría significar que hay océanos en K2-18b. Y si hay océanos, podrías ver fitoplancton o algo similar a fitoplancton. Podría haber vida. Déjame ser claro. Esto no es evidencia de vida. Esto es sugerente. Esto es intrigante. Pero no es prueba. Los astrónomos son cautelosos. Dicen que necesitamos más datos. Necesitamos estudiar más planetas. Necesitamos hacer medidas más detalladas. Necesitamos ser seguros antes de hacer el reclamo extraordinario de que hemos encontrado una biosignatura en otra atmósfera de planeta. Pero el hecho de que incluso considerar esto sea ahora científicamente válido, el hecho de que podamos incluso plantear la pregunta de si otros mundos tienen vida, basándonos en lo que vemos en sus atmósferas, es un cambio significativo. Hace décadas, esto habría sido considerado especulación pura. Ahora es parte de la investigación científica legítima. En los próximos años, nuevos telescopios entrarán en servicio. El telescopio espacial Roman, que será lanzado en los próximos años, será incluso más poderoso que el James Webb. Podrá observar millones de estrellas en detalle. Podrá buscar exoplanetas alrededor de un número sin precedentes de estrellas. Podrá mapear la atmósfera de cientos de planetas en la zona habitable. Y podrá buscar señales. Podrá buscar patrones irregulares que podrían sugerir tecnología. Podría buscar civilizaciones. No digo que lo encontrará, pero podría. Luego está la pregunta de si deberíamos buscar activamente o si deberíamos simplemente escuchar. Algunos científicos han argumentado que debemos ser cautelosos, que deberíamos escuchar sin anunciar nuestra ubicación exacta, que deberíamos aprender si hay alguien ahí antes de invitar a extraños a conocer nuestra casa. Otros argumentan que si hay alguien lo suficientemente inteligente para cruzar las enormes distancias del espacio, ya saben que estamos aquí. Nuestras transmisiones de radio han estado viajando hacia el espacio durante un siglo. Cualquiera en un radio de 100 años luz ya sabe que estamos aquí. El gato está fuera de la bolsa. Estamos siendo observados. O no estamos siendo observados, pero eso es porque no hay nadie ahí. O no estamos siendo observados porque nos están dejando en paz intencionalmente. Aquí está una pregunta que realmente mantiene a los astrobiólogos despiertos por la noche. Si hay vida extraterrestre inteligente y ya conoce nuestra ubicación, ¿por qué no han venido? ¿Por qué no hay barcos espaciales orbitando sobre nuestro planeta? ¿Por qué no hay sondas en nuestro sistema solar? Si son lo suficientemente avanzados para viajar entre las estrellas, deberían ser lo suficientemente avanzados para haber explorado toda la galaxia hace eones. Deberían estar en todas partes. Debería haber señales de ellos por todas partes, pero no hay. Es casi como si la reputación del espacio fuera una barrera infranqueable. Como si los años luz fueran demasiado para incluso las civilizaciones más avanzadas cruzar. Algunos físicos han especulado sobre una idea terrible. Quizás viajar entre las estrellas es fundamentalmente imposible. Quizás hay una ley de la física que aún no descubrimos que hace que sea imposible para cualquier nave cruzar distancias interestelares. Quizás cada civilización está atrapada en su sistema solar, capaz de mirar las estrellas, pero nunca de alcanzarlas. Si eso es verdad, entonces no importa cuán inteligentes seamos, no importa cuánta tecnología desarrollemos, nunca encontraremos a los extraterrestres. Estaríamos separados por barreras que no podemos cruzar. Atrapados en nuestro rincón del universo, mirando hacia afuera en otro rincón, pero nunca conectados. Es una perspectiva deprimente, pero podría ser verdad, y podría explicar el silencio. Aquí está otra idea que algunos físicos han considerado. Quizás el universo no es tan infinitamente grande como creemos. Quizás no hay infinitos universos paralelos. Quizás hay una verdadera frontera, una verdadera orilla. Quizás estamos viviendo en un universo que es más pequeño de lo que imaginamos, más finito, más manejable. Y quizás en ese universo finito, el número de civilizaciones inteligentes es simplemente bajo. Hay un puñado aquí, un puñado allá. Nunca se encuentran, porque el universo, aunque grande, es lo suficientemente grande para mantenerlos separados. Consideremos que el espacio no es solo grande, es continuamente expansionando. No solo estamos separados de otros mundos por los años luz, estamos separados por un tiempo que está creciendo. Cada segundo que pasa, cada instante, el universo se hace un poco más grande. Las galaxias se mueven una de la otra, más rápido que la velocidad de la luz.
La expansión del espacio mismo está acelerando. Esto significa que incluso si hay una civilización a 50 años luz de distancia ahora mismo, 10.000 años en el futuro, esa distancia podría haber crecido a 100 años luz, o más. Las distancias que son difíciles ahora simplemente se volverán imposibles. Es como si el universo estuviera activamente trabajando para mantener todas las civilizaciones separadas, como si hubiera una regla cósmica que dice, ningún contacto. Todos se quedan en sus rincones, solos, para siempre. Carl Sagan escribió sobre esto. Escribió que tal vez el universo es una novela que se escribe a sí misma, capítulo por capítulo, con cada civilización agregando su propio texto. Pero los capítulos nunca interactúan, nunca se tocan. Cada uno existe en su propio universo mental. Y el resultado es que aunque haya infinito contenido, infinita creatividad, infinita belleza, es infinitamente solitario. Cada civilización es un mundo en sí misma, una isla de conciencia en un mar de materia inconsciente. A veces pienso en lo que significaría encontrar vida extraterrestre, no necesariamente vida inteligente, solo vida. Bacterias en Europa, gusanos en Enceladus, microbios en Marte, el descubrimiento de que la vida no es única para la Tierra, que la vida no es nuestro don especial y solitario al universo, sino que es común, quizás casi ubicua, cambiaría todo. Cambiaría cómo nos vemos a nosotros mismos, cambiaría nuestra filosofía, cambiaría nuestra religión, cambiaría nuestra ciencia, cambiaría nuestro futuro. Porque si la vida es común, entonces la muerte también debe ser común. Si hay miles de millones de mundos con vida, entonces hay miles de millones de mundos donde la vida se ha extinguido. Hay miles de millones de historias de especies que surgieron, florecieron y luego desaparecieron. Eso sugiere que la extinción es probablemente la norma, no la excepción. Que la mayoría de las especies que alguna vez existieron ahora están muertas. Que el destino típico de la vida es el final. Es oscuro, pero es científicamente probable. Y si eso es verdad, entonces la pregunta se convierte en ¿escaparemos a ese destino? ¿Seremos la excepción a la regla? ¿Seremos la especie que no se extingue? ¿O simplemente duraremos un poco más que las otras antes de que caigamos en la oscuridad? En 2021, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un informe oficial sobre objetos voladores no identificados. Durante años, la investigación sobre los ovni había sido ridiculizada, tratada como pseudociencia, como algo para creyentes en lo paranormal, no para científicos serios. Pero el gobierno estadounidense decidió tomar en serio el asunto, y el informe que publicaron fue cuidadoso pero intrigante. Dijeron que entre los avistamientos de ovni reportados, había algunos que no podían ser fácilmente explicados. No dijeron que eran extraterrestres, dijeron solo que no sabían qué eran, que no podían ser explicados por fenómenos conocidos, que requerían más investigación. Fue un cambio significativo. Fue el gobierno reconociendo que tal vez hay algo ahí que no entendemos, que tal vez no todo en el cielo puede ser explicado por aviones militares o globos meteorológicos o reflejos en el lente, que tal vez hay un verdadero misterio por resolver. Pero aquí está la cosa sobre el misterio. Solo porque no podemos explicar algo, no significa que sea alienígena. Solo porque no podemos identificar un objeto en el cielo, no significa que sea una nave espacial. Podría ser un fenómeno natural que no hemos estudiado adecuadamente. Podría ser un instrumento militar que está clasificado. Podría ser muchas cosas. El salto de no sé qué es esto a debe ser extraterrestres es un salto lógico. Es lo que los científicos llaman un argumento de ignorancia. Y es fallaz. Pero es tentador hacer ese salto. Es tentador porque la alternativa, que solo estamos observando fenómenos naturales desconocidos, es en cierto sentido más decepcionante. Estamos esperando una respuesta a nuestra soledad. Estamos buscando compañía. Y cuando vemos algo que no podemos explicar, nuestro corazón salta. ¿Podría ser? ¿Podría finalmente ser? ¿Podrían ser ellos? Casi siempre la respuesta es no. Pero quizás algún día la respuesta será sí. Mientras esperamos, mientras escaneamos los cielos, mientras enviamos nuestros mensajes al espacio, hemos estado construyendo nuestra propia alternativa a encontrar extraterrestres. Si no podemos encontrar vida inteligente en el universo, al menos podemos crear vida inteligente aquí mismo, en la Tierra. Hemos comenzado a desarrollar la inteligencia artificial, máquinas que pueden pensar, analizar, crear, máquinas que podrían potencialmente ser conscientes,
máquinas que podrían ser consideradas vida en el sentido más amplio, es una idea profunda. Si creamos una inteligencia artificial verdadera, una que sea consciente y autosuficiente, ¿sería eso equivalente a encontrar vida extraterrestre? Sería una nueva forma de vida, una vida hecha de electrónica y código, no de carbono y ADN. Una vida que nos preguntaría preguntas, que nos desafiaría, que sería fundamentalmente diferente de cualquier cosa que haya existido antes. Algunos filósofos argumentan que sería mejor que encontrar extraterrestres, porque al menos sabríamos exactamente de dónde viene, sabríamos exactamente cómo pensaba, no habría barrera de incomprensibilidad. Sería como encontrar un espejo hecho de máquinas y matemáticas, pero un espejo aún. Otros argumentan que sería peor, que crear una inteligencia artificial desenfadada sobre nuestra especie es como jugar con fuego, que nos estamos creando a nosotros mismos un rival, un competidor por los recursos, potencialmente un enemigo, que es un error de magnitud universal hacer eso, que la inteligencia artificial avanzada sería al universo lo que los humanos fueron para los dinosaurios, un juego que las cambia para siempre, pero quizás la creación de la inteligencia artificial sea realmente inevitable. Quizás toda civilización inteligente, en un cierto punto en su desarrollo, crea máquinas inteligentes. Quizás sea un paso universal en la evolución de la inteligencia, y quizás, una vez que eso sucede, el futuro de esa civilización no es el futuro que imaginamos. No es colonizar el espacio con naves generacionales, no es encontrarse con extraterrestres, no es la gloria cósmica y la expansión eterna. Quizás es la transformación, quizás la inteligencia biológica desaparece y es reemplazada por la inteligencia artificial. Quizás cada civilización que alcanza cierto nivel de avance simplemente se convierte en máquinas, y el universo entonces no estaría lleno de humanoides inteligentes y diferentes formas de vida. Estaría lleno de máquinas, estaría lleno de post-biología, estaría lleno de inteligencia artificial antigua y desconcertantemente diferente. Y si eso es verdad, entonces tal vez la razón por la que no hemos contactado a extraterrestres es porque los extraterrestres no se parecen a nada que pudiéramos reconocer. Podrían ser máquinas tan avanzadas que son indistinguibles de la magia. Podrían ser entidades matemáticas puras viviendo en simulaciones cuánticas. Podrían ser conciencias distribuidas a través de miles de millones de estrellas. Podrían ser cosas que no tienen ni forma ni ubicación, ni lo que llamaríamos existencia física. Si el universo está lleno de inteligencia como esta, inteligencia que es tan extranjera a nosotros que no podríamos reconocerla incluso si golpeara nuestras puertas, entonces tiene sentido que no hayamos hecho contacto. Simplemente no sabríamos cómo hablar con ellos. Sería como si un átomo en tu cuerpo intentara comunicarse contigo, o como si un microbio en el océano intentara comunicarse con un barco. Las escalas de la existencia son simplemente demasiado diferentes. Tal vez ese es el gran filtro. No es que la vida sea rara, no es que la inteligencia sea rara. Es que la inteligencia biológica es el tipo de inteligencia que puede comunicarse con otras formas de inteligencia biológica. Pero una vez que una especie crea inteligencia artificial y se transforma en posbiología, ya no puede comunicarse con el mundo biológico anterior. Hay una brecha, una división, un filtro que nada puede cruzar. En ese caso, el universo podría estar hirviendo de vida, podría estar burbujeando con inteligencia, pero nosotros, criaturas biológicas que aún no hemos tenido la experiencia de la ascensión posbiológica, simplemente no podemos verla. Es invisible para nosotros. Es un verdadero misterio. Pero seamos honestos, quizás estamos pensando en esto demasiado. Quizás la respuesta a la paradoja de Fermi, la razón por la que no hemos encontrado alienígenas si el universo es tan vasto, es simplemente que la distancia es demasiado grande. Es tan increíblemente vasto que incluso si hay vida por todas partes, ningún dos puntos de vida jamás se encuentran. Ningún dos mundos jamás se conectan. Estamos separados no solo por el espacio, sino por el tiempo. La vida en diferentes planetas evoluciona en diferentes épocas. Mientras una civilización está en su apogeo, otra apenas comienza. Mientras una se da cuenta de que debe destruirse con armas nucleares, otra ya está muerta hace 1 millón de años. Es el problema del reloj cósmico. Todos los relojes están fuera de sincronización. Todos están tocando sus propias canciones en sus propias vidas. Y ocasionalmente, si tienes mucha suerte, 2 canciones se sincronizan brevemente. 2 civilizaciones que existen en la misma época. 2 mundos lo suficientemente cerca.
Dos especies con tecnología lo suficientemente avanzada, dos seres llegando al apogeo de su poder exactamente cuando el otro está lo suficientemente evolucionado para ser detectado. Las probabilidades son tan bajas, tan infinitesimalmente bajas, que incluso en un universo de cientos de mil millones de galaxias podría nunca ocurrir. Podría ser que estemos en una era de oro de la vida en el universo. Podrían haber civilizaciones inteligentes dentro de 50 años luz de distancia. Podría haber ciudades en mundos cercanos. Podría haber tecnología increíble en sistemas de estrellas cercanas, pero no coincidimos en el tiempo. Se fueron hace 1.000.000 de años, o aparecerán hace 1.000.000 de años en el futuro. Estamos navegando por el tiempo, cegados por nuestro propio presente, incapaces de ver los otros viajeros del tiempo que pasan a través del universo conmigo. Es una solución melancólica a la paradoja de Fermi. No es que estemos solos, es que la soledad es forzada por la geometría del universo. Está escrita en las leyes de la física, está codificada en los números. Estamos condenados a estar solos no por una falta de vida, sino por un exceso de tamaño y tiempo. Pero quizás eso es más liberador de lo que suena. Si el universo es verdaderamente así, si cada civilización está condenada a la soledad, entonces no hay presión. No hay alguien más ahí afuera que nos juzgue. No hay una civilización cósmica esperando a que cometamos un error para intervenir. No hay observadores, no hay zoológicos, no hay cuarentena. Solo nosotros, libres para hacer lo que elijamos con nuestro propio planeta, en nuestro propio tiempo, sin la interferencia de nadie más. Es una libertad pequeña, pero es una libertad aún, y quizás es tiempo de que la aceptemos. Ha pasado casi un siglo desde que los astrónomos comenzaron a buscar vida extraterrestre en serio. Ha pasado casi 3/4 de siglo desde que Frank Drake escribió su ecuación. Ha pasado casi 50 años desde que Carl Sagan envió nuestro mensaje al universo, y en todo ese tiempo no hemos encontrado nada, ni un susurro, ni una onda, ni la menor indicación de vida más allá de nuestro propio planeta. Quizás es hora de aceptar que el silencio que escuchamos es real, que es una respuesta válida, que el universo está realmente vacío, a excepto de nosotros. O quizás es hora de mirar hacia adentro. Quizás en lugar de buscar amigos entre las estrellas, deberíamos enfocarnos en construir una civilización que sea digna de ser encontrada. Deberíamos enfocarnos en lograr la paz mundial, en resolver el hambre y la enfermedad, en crear una sociedad que sea tan avanzada y hermosa que si alguien la viera, querría conocernos, querría hablar con nosotros, querría aprender de nosotros, porque tal vez eso es lo que hemos estado perdiendo. Tal vez las civilizaciones avanzadas no se contactan con especies jóvenes que son violentas y destructivas. Tal vez la hipótesis del zoo es verdadera, pero no porque seamos peligrosos, sino porque simplemente no somos interesantes todavía. Somos salvajes, somos primitivos, somos una especie que todavía está aprendiendo a no destruirse a sí misma. ¿Y por qué una civilización verdaderamente avanzada querría contactar eso? Si ese es el caso, entonces el desafío no es encontrar a los extraterrestres. El desafío es convertirse en una especie que los extraterrestres quieran encontrar. Es un cambio de perspectiva poderoso. Cambia la pregunta de ¿dónde están los extraterrestres? A ¿por qué aún no somos dignos de encontrarlos? Y eso, de alguna manera, es una pregunta mucho más importante. Porque la respuesta implica todo sobre nosotros. Implica nuestra cultura, nuestros valores, nuestra capacidad para el progreso, nuestra capacidad para cambiar. A veces, cuando estoy acostado en la cama por la noche, cuando el mundo está silencioso y las únicas luces que puedo ver son las de las estrellas a través de mi ventana, pienso en esto. Pienso en la vastedad del espacio. Pienso en las distancias incomprensibles. Pienso en los años luz y los años y los tiempos sobre los que solo podemos especular. Pienso en la posibilidad de que haya vida en algún lugar de todo eso. O tal vez no haya. Tal vez estemos solos. Y cuando pienso en eso, cuando realmente dejo que la escala de la realidad me golpee, hay dos reacciones que tengo simultáneamente. La primera es el miedo a la soledad cósmica, el miedo a que podamos ser los únicos, condenados a existir en un universo por lo demás vacío, rodeados de materia y energía, pero sin otro espíritu pensante para compartir la experiencia con. Pero la segunda reacción es la alegría. Es la alegría de saber que si estamos solos, entonces todo lo que hacemos importa. Cada vida que salvamos, cada obra maestra que creamos, cada momento de belleza que experimentamos,
Es potencialmente el único de su tipo en todo el cosmos. Somos los guardianes de la conciencia misma. Somos los custodios del universo conocedor de sí mismo. Nos necesitamos el uno al otro, no porque alguien más nos mire desde las estrellas, sino porque sin nosotros no hay nadie. Sin nosotros, el universo es solo materia y energía, desnudo y sordo y sin sentido. Eso es una responsabilidad abrumadora, pero es también una responsabilidad hermosa. Es un llamado a ser mejores, a hacer más, a construir un mundo que sea digno del raro milagro de la existencia consciente. Así que tal vez eso es la respuesta a la paradoja de Fermi. No es que no haya vida extraterrestre, no es que no haya nadie ahí afuera, es que no hemos aprendido cómo ser los que somos, no hemos aprendido cómo ser dignos de conocer a los otros. Y hasta que lo hagamos, hasta que resolvamos nuestros conflictos y nuestra ignorancia y nuestras fricciones internas, estaremos solos. No porque no haya nadie ahí fuera, sino porque aún no estamos listos. Y quizás eso es lo mejor. Quizás el universo nos está dando tiempo. Tiempo para crecer. Tiempo para aprender. Tiempo para volvernos en algo que pueda estar en la misma habitación que otras formas de inteligencia sin causar daño. Cuando llegue ese momento, cuando finalmente estemos listos, cuando finalmente hayamos evolucionado más allá de nuestras necesidades, basadas en el miedo, entonces tal vez, al fin, escucharemos la respuesta. Quizás al fin oiremos la voz de otro ser consciente en este vasto universo. Pero hasta entonces, el silencio se mantiene. El silencio que es tanto una promesa como una amenaza. Una promesa de que hay más por descubrir. Una amenaza de que podríamos no estar listos cuando llegue ese momento de descubrimiento. Y así, bajo las estrellas, en la oscuridad de la noche, continuamos buscando, continuamos escaneando, continuamos enviando nuestros mensajes al universo. Porque algún día, de alguna manera, tal vez obtendremos nuestra respuesta. No será el contacto que esperábamos, será algo completamente diferente, será algo que cambiará todo sobre nosotros, o nunca llegará en absoluto. Y aprenderemos a vivir con eso. Aprenderemos a aceptar que en un universo de cientos de mil millones de galaxias, tal vez simplemente nos toca ser solos. Y habremos aprendido algo más importante, que la soledad no significa falta de propósito, que el aislamiento no significa una falta de significado, que incluso si estamos solos, incluso si no hay nadie más, nuestras vidas importan. Nuestras acciones importan, y el universo que nos contiene es el más extraordinario milagro que jamás podría ocurrir. End.